Hola, ¿cómo están? El tema que vamos a ver hoy es lesiones perirradiculares. Eso refiere entonces a lesiones que se dan alrededor de la raíz, pero que son solo de origen endodóntico. Esto se corresponde con la unidad número 11. Esta unidad, como ustedes verán, habla sobre lesiones perirradiculares, tanto agudas como crónicas. En este caso vamos a ver exclusivamente las lesiones que son crónicas. Las lesiones que son agudas las vamos a ver cuando se analice el capítulo de urgencias. Entonces, todos los contenidos que vamos a ver hoy refieren a la unidad en cuanto a lo que hace entonces lesiones crónicas. Si nosotros recordamos la definición de endodoncia, tenemos que, si ustedes recuerdan bien, que es tanto una ciencia como un arte, dentro de las tantas definiciones que hay, que comprende la etiología, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de qué? De las alteraciones patológicas de la pulpa dentaria y repercusiones en la región perirradicular y por consiguiente en el organismo. Entonces, esta es la parte importante que vamos a ver hoy, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa alrededor de la raíz cuando se altera la pulpa dentaria? Como ustedes recuerdan, que ya lo han visto en otras disciplinas, esta zona se comprende de varios tejidos, ¿verdad? Tenemos dentro de las estructuras el cemento, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. Estas estructuras son importantes en su vínculo, ¿por qué? Porque tienen una interrelación que es embriológica, es histológica, es fisiológica y también es patológica. ¿Y cómo es que repercute en la zona perirradicular lo que pueda estar sucediendo en el interior de los sistemas de conducta? Vamos a ver este estudio, por ejemplo, del profesor Walter Hess, que estamos hablando de inicios del 1900, donde él ya podía determinar la intrincada anatomía que hay dentro del sistema de conducta, ¿verdad? Y que ello también se manifiesta a través de las múltiples salidas que hay hacia las estructuras que acabamos de describir previamente. Esto, por ejemplo, es una reconstrucción en 3D de una microtomografía y el cambio que puede llegar a haber entre las estructuras que podía describir Hess a principios del 1900 con este tipo de descripciones que podemos hacer hoy en día en nuestro siglo actual, es lo que nos puede hacer también entender de una forma diferente cuál es el mecanismo fisiopatológico a través del cual estas estructuras se vinculan. Y sumado a este conocimiento de lo que hace a la anatomía interna, también tenemos el conocimiento actual sobre las repercusiones que tienen la flora, las infecciones que se pueden alojar en la cavidad oral y sus repercusiones en el resto del organismo. Es así que tenemos, vamos a ver diferentes estudios. Por ejemplo, este que es del 2011 habla sobre la caries radicular y las arritmias cardíacas. Tenemos el estatus oral de niños con aquellos que han tenido enfermedades cardíacas. Otro tipo de reporte habla, por ejemplo, del Helicobacter pylori, si se puede considerar un nuevo factor de riesgo cardiovascular. Acá en este estudio, en la Journal of Cardiology del año 2016, vemos que se reporta la asociación entre las lesiones cariosas y aquellos ingresos en el hospital por enfermedades cardíacas en Japón. En este estudio de la Journal of Endodontics tenemos cómo las enfermedades sistémicas
pueden llegar a tener implicancias en los resultados del tratamiento endodóntico. Con esto, ¿qué es lo que estamos viendo? Entonces, que hay una condición séptica oral que puede llegar a estar asociada con afecciones sistémicas. En cuanto a lo que hace a las patologías perirradiculares particularmente, nosotros sabemos que es el resultado entre un proceso infeccioso, y vamos a retomar la importancia de esto, que se da dentro del conducto y que se va a interrelacionar con qué? Con los medios biológicos de defensa que puede llegar a haber en la zona circundante del conducto, que justamente es las estructuras que acabamos de ver en la zona perirradicular. Esos microorganismos que afectan el interior del sistema de conductos, ¿por dónde pueden entrar? La vía más común son las vías coronarias. ¿A través de dónde? Por ejemplo, de lesiones cariosas. Puede ser también a través de traumatismos. Pensemos, por ejemplo, que a veces tenemos la muerte pulpar y la consiguiente invasión microbiana, y aparentemente la corona está íntegra. ¿Por dónde entrarían esos microorganismos de la cavidad oral? Pueden llegar a entrar, por ejemplo, a través de fisuras o de microfracturas del esmalte que atraviesen luego la dentina, esos microorganismos, hasta llegar a la cavidad pulpar. También puede darse esa vía de penetración microbiana a través de anomalías de desarrollo, como por ejemplo puede ser el surco palatino, con prevalencia en los incisivos laterales superiores. Pensemos también en filtraciones marginales de restauraciones que no están bien adaptadas, y eso también puede llegar a ser una vía de penetración microbiana. ¿Por dónde también podrían llegar a entrar los microorganismos? Pensemos, por ejemplo, en bolsas patológicas periodontales, o a través de anacoresis, o sea, a través de la circulación sanguínea o linfática, que acá el prerequisito que tendríamos que tener sería una afección pulpar previa para que esos microorganismos que están circulantes puedan llegar a inocular e instalarse en esa pulpa previamente afectada. También una situación similar se daría en los casos de adyacencia, por ejemplo, en lesiones perirradiculares extensas en los dientes vecinos, que tanto por contigüidad o por compresión podrían llegar a producir una afección en ese diente. Entonces, vamos a repasar lo que hemos visto hasta ahora en las diferentes unidades. Nosotros podemos tener, por ejemplo, una lesión cariosa, que es la situación más frecuente, una lesión instalada, activa, donde la flora de la cavidad oral, con múltiples especies, pueden llegar a penetrar esmalte y dentina, ¿verdad? Y en caso de que no se dé ningún tratamiento, ¿verdad? O ningún mecanismo que frene esa invasión, podemos llegar a tener que la invasión de microorganismos en dentina también. Ahí se va a instalar una especie de lucha entre los mecanismos defensivos que va a tener el órgano dentino pulpar con los microorganismos que van queriendo avanzar a través de esmalte y de dentina. Según el mecanismo que se instale en esa lesión, los microorganismos, si superan ese mecanismo de defensa dentino-pulpar, esos microorganismos van a poder ir avanzando, ¿verdad? Y van a poder ir instalando una inflamación pulpar irreversible o incluso la necrosis pulpar, como vimos en el teórico anterior. Esos microorganismos van a poder avanzar progresivamente, superando las defensas de la pulpa dentaria hasta invadirla. ¿Y ahí qué vamos a tener básicamente para que puedan avanzar? Vamos a tener una actividad que es proteolítica, hay que ir degradando las proteínas de este tejido y se van a ir dando simultáneamente productos tóxicos
intermedios y terminales, que a su vez pueden oficiar de ¿qué? De nutrientes para otras especies bacterianas que luego van a ir a instalarse en esa zona. Es así que la ecología microbiana que vamos a tener allí va a depender de varias cosas. Va a depender de los factores nutricionales que hayan en la zona, de la cantidad de oxígeno según el lugar donde estemos analizando esa flora, el estatus de esa pulpa, ¿es una pulpa que estaba vital o esa inoculación se dio sobre una pulpa que ya estaba necrosada? Eso va a ser diferente en la ecología de esa flora instalada. De la vía de infección no va a ser lo mismo los microorganismos que avancen a través de una lesión cariosa que, por ejemplo, a través de una bolsa patológica. Y a eso hay que sumarle qué competencia y qué colaboración o antagonismo puede llegar a haber entre los diferentes microorganismos instalados allí. Pensemos que los microorganismos van a querer avanzar y los mecanismos de defensa van a intentar que eso no suceda. Entonces podemos tener zonas de defensa y zonas de avance de microorganismos coexistiendo dentro de esa pulpa, ¿verdad? Que a medida que los microorganismos se vayan reproduciendo y vayan a poder ir avanzando, cada vez tendremos menos zonas de vitalidad, pero no es que se instale de un momento para el otro la infección de todo el sistema de conductos. Tenemos que ir pensando que esto es gradual, que es progresivo y que van a ir coexistiendo zonas de vitalidad con zonas de necrosis e infección dentro de la misma pulpa. Entonces, ¿recuerdan lo que hablábamos del tenor de oxígeno? Va a ser diferente la flora que encontremos más próxima a la zona de comunicación, donde vamos a tener una predominancia de ¿qué? Una predominancia de aerobios. Y a medida que profundicemos dentro del sistema de conductos, vamos a tener una predominancia de flora anaerobia. Y eso va a ir haciendo que cada vez va a aparecer otro tipo de especies según lo que veíamos, según los nutrientes, según el tenor de oxígeno, ¿verdad? Y esos microorganismos van a ir haciendo que la inflamación no solamente esté instalada dentro de la cavidad pulpar, sino en la zona exterior también. ¿Qué va a haber acá? Acá en la zona perirradicular, que acá, por ejemplo, está el foramen, pero si hubiera un conducto lateral o un foramen lateral, esta inflamación, que es lo que está sucediendo aquí, también va a tener lugar en forma lateral. No siempre va a coincidir con el extremo radiográfico apical. Sí va a coincidir con la zona de mayor diámetro de salida hacia el exterior que tenga ese sistema de conductos. Entonces, acá vamos a tener una gran inflamación, que lo que va a tratar de hacer es compensar la infección que está ocurriendo dentro del conducto. Entonces, esos microorganismos, ¿por dónde van a avanzar? ¿Van a quedar solo en la luz del conducto o no? Sabemos que van a avanzar también en el interior de la dentina y hacia la zona exterior, como acabamos de ver a través del foramen y de los conductos laterales. Entonces, lo que tenemos que analizar es cuál es el grado de penetración microbiana que van a tener dentro de la dentina. Y eso va a depender de la zona del tercio radicular que estemos analizando. Es así que tenemos, por ejemplo, en el tercio coronario, ¿qué les parece? ¿Va a haber mayor o menor cantidad de invasión microbiana? Es mayor, ¿verdad? ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que hay túbulos más grandes y en mayor cantidad justamente en esta zona, ¿verdad? Si nosotros comparamos este tercio cervical o tercio coronario radicular con el tercio medio, miren qué diferencia. Este tercio medio lo que tiene es menor cantidad de túbulos dentinarios y a su vez esos túbulos son de un diámetro menor al tercio que vimos anteriormente. Y si a su vez lo comparamos con este tercio apical, tenemos menor aún cantidad de túbulos dentinarios
con menor diámetro de los mismos. Entonces, donde vamos a tener más penetración microbiana dentro de la dentina, no solo en la luz del conducto, va a ser en este tercio. En el tercio, este que les estoy señalando, en el tercio coronario o tercio cervical radicular. Es así que entonces vamos a tener diferente flora y como veíamos anteriormente, cuanto más profundo, menor tenor de oxígeno vamos a tener hasta tener esta cantidad de cepas. Miren qué importante la cantidad de cepas que pueden llegar a ver anaerobias. Y si hiciéramos PCR, miren qué cantidad de flora diferente podemos llegar a encontrar dentro del sistema de conductos una vez que ha sido invadida. Ahora, ¿por qué es que nosotros hablábamos entonces de lesiones perirradiculares y no solo periapicales? Porque son distintas las salidas que podemos llegar a tener desde el interior del conducto hacia el exterior, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos un delta apical. Podríamos tener también un conducto que se llama un conducto furcal o conducto cabo interradicular. Podemos tener conductos secundarios, conductos laterales, múltiples salidas foraminales, y según donde esté instalada esa salida hacia el exterior, es donde vamos a poder apreciar esa lesión perirradicular. Entonces, si nosotros vemos, este por ejemplo es el foramen de un conducto, acá es como si lo pudiéramos ver desde la salida foraminal. Miren el cemento que está íntegro, este es el foramen mayor de salida, y aquí todavía no han sido instalados aquellos mecanismos inflamatorios que luego van a terminar resultando en una lesión perirradicular, como en este caso que estamos viendo, que es crónica. Si nosotros, en lugar de tener una pieza vital, tenemos, por ejemplo, radiográficamente esta imagen, como la que vemos en esta radiografía, ¿aquí qué vemos? Vemos una imagen radiolúcida. ¿Y por qué es radiolúcida en esta zona ósea? Es radiolúcida porque hubo una reabsorción de tejido. Y si hay una reabsorción de tejido óseo, tenemos que saber que también están estas múltiples reabsorciones dentarias, porque en este caso, ven donde está la flecha verde, es la salida foraminal principal. Pero también, miren, donde están todas las flechitas rojas, son todas salidas foraminales más pequeñas, y acá marcado en amarillo están las distintas lagunas de reabsorción que tiene esta raíz, que en un principio es el cemento, que es el primer tejido que se va a reabsorber, y por último, ¿verdad?, tenemos también la invasión dentinaria, junto con la reabsorción ósea, que es lo que nos va a permitir ver estas lesiones en forma radiográfica. Como ahí, por ejemplo. Entonces, esas múltiples salidas son las que nos van a estar conformando esta lesión perirradicular, esta manifestación de defensa que está queriendo tener el organismo. Pensemos en una gran inflamación que hay aquí en esta zona. ¿Para qué? Para tratar de defenderse y reparar de lo que está pasando dentro del conducto. Del conducto, entonces, supimos que, por ejemplo, a través de esta lesión cariosa, avanzaron los microorganismos, fueron combatiendo con las defensas de ese órgano dentino pulpar, fueron avanzando y penetrando a través del conducto, hasta tener esta manifestación del organismo en el exterior que está reaccionando en forma inflamatoria a la infección que está alojada dentro del conducto. Entonces, un diente que no tiene vitalidad pulpar va a presentar estas reabsorciones, múltiples diferentes floras, ¿verdad? Pueden ser cocos, pueden ser bacilos, ¿verdad? Diferentes formas de ecologías microbianas. Entonces, esos microorganismos que se están alojando pueden estar dentro del conducto
sueltitos en forma planctónica, ¿verdad? Que es lo que es la forma más común de flora microbiana dentro del conducto, pero también tienen una forma de organizarse que no es en forma planctónica, sino que es en una forma de biofilm. Y los mismos se van a empezar a agregar y a unir a la superficie dentaria, básicamente dentro del conducto, pero pueden llegar a estar también organizados con biofilm fuera del conducto, en la zona perirradicular, aunque es una situación más excepcional. Y ese biofilm que ustedes, por ejemplo, han visto en donde, en periodoncia, este es un biofilm, pero que está compuesto con la flora endodóntica, ¿verdad? Entonces se van a empezar a sumar y a coagregar sobre la superficie del interior del conducto, donde los microorganismos se van a empezar a organizar de forma tal que sea más difícil su erradicación y de que la medicación o la irrigación que nosotros coloquemos del conducto sea más fácil, más difícil, disculpen, de penetrar en ese biofilm. O sea que van a estar menos susceptibles a nuestras maniobras si están organizados en biofilm. Es una forma de defensa y de supervivencia que tienen los microorganismos. El biofilm, entonces, va a adquirir algunas pocas especies que se van a empezar a coagregar y se van a unir a través de iones calcio, ¿verdad? ¿Sobre dónde? Sobre el interior del sistema de conductos. Básicamente está compuesto en un 95% por una matriz extracelular y por un 5% de microorganismos. Y en el interior de ese biofilm hay canales de agua que se comunican, ¿no?, y que hacen la permanencia y el crecimiento de ese biofilm. Y a su vez, dentro del biofilm, miren qué interesante lo que pasa, los microorganismos se comunican entre ellos, ¿verdad? Hay una información a través de mediadores químicos que hacen que su permanencia sea aún mayor a través de esa información. Es lo que se llama quorum sensing, ¿sí? Ese quorum sensing es esa información que se pasan los microorganismos entre sí para sobrevivir frente a las maniobras, por ejemplo, que pueden tener los tratamientos endodónticos o diferentes medicaciones que coloquemos o los mecanismos de defensa del propio organismo. Entonces, vamos a repasar lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos una invasión en la luz del conducto y en la dentina, ¿verdad?, en los túbulos dentinarios que miran hacia la luz del conducto. Esos microorganismos van avanzando. Muchos de ellos pueden estar en forma planctónica, sueltos, ¿verdad?, libres dentro del conducto, sin organización, y otros pueden estar organizados, adhiriéndose a las paredes del conducto, de los conductos laterales, en una formación de biofilm. ¿Qué es lo que pasa acá, en la zona perirradicular entonces? Acá se va a empezar a generar mucho tejido inflamatorio. ¿Por qué? Por la respuesta de la infección que está alojada dentro del conducto. Entonces el organismo lo que va a necesitar es espacio. ¿Espacio para qué? Para que vengan muchos elementos de defensa de esa inflamación y que constituya una barrera frente al avance de esa infección. Entonces, los macrófagos van a estimular a los clastos para que reabsorban. Lo primero que van a reabsorber es cemento, y simultáneamente después vamos a tener reabsorción ósea con destrucción de toda esta zona, ¿verdad?, del ligamento periodontal, junto con la reabsorción de dentina también. Esto radiográficamente en sus fases iniciales no lo vamos a ver, pero sabemos que eso va a ir sucediendo, ¿verdad?, aunque no lo veamos. Para que lo podamos ver radiográficamente es porque ya hay un avance, ¿verdad?, crónico, es una enfermedad instalada con cierto tiempo.
Entonces, cuanto más grande sea esa lesión, nos va a hablar de qué, de una flora que hace más tiempo que está allí, de unos microorganismos que están mejor organizados, que han tenido más tiempo para poder organizarse, alojarse y sobrevivir. Tienen más nutrientes para estar en esa zona. Por eso se dan estas lesiones crónicas. Este es uno de los tantos artículos que analizan que justamente los mecanismos de defensa para tratar de impedir esa periodontitis, ¿verdad? Periodontitis es una inflamación de la zona periodontal como respuesta a la infección alojada en ese conducto. Bueno, esa inflamación es lo que va a estar dando la reabsorción de las diferentes estructuras que vimos recién, ¿verdad? Estos son imágenes de la zona perirradicular de algunas piezas con lesiones perirradiculares crónicas que después fueron extraídas. Entonces acá tenemos la imagen, por ejemplo, de un foramen de una pieza con vitalidad pulpar, y acá lo que tenemos es la imagen de una pieza con muerte pulpar y con invasión microbiana. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá lo que tenemos es un tejido necrótico, y no solamente necrótico, sino que también sabemos que está invadido por microorganismos. ¿Qué cuidados especiales tenemos que tener? Que con nuestras maniobras, esto por ejemplo es una lima, una lima Gestron. Con nuestras maniobras, esta lima Gestron, ven que sale del conducto hacia la zona por la zona foraminal. Si esto sucede, ¿qué va a pasar? Estamos inoculando ese material, ese contenido, esos microorganismos que estaban dentro del conducto, los estamos llevando fuera del conducto. Miren la reabsorción que hay, por ejemplo, en estas estructuras, ¿sí? Entonces nosotros estamos alterando la inflamación de defensa que estaba en la zona perirradicular y le estamos agregando una flora microbiana que antes estaba dentro del conducto, la estamos inoculando fuera del conducto, por lo tanto estamos generando una reacción inflamatoria mayor aún. Entonces, cuando nosotros trabajemos en situaciones como estas, ¿ven? Llegan a ver acá la reabsorción que tiene esta pieza. Miren esta manifestación radiolúcida que hay en estas estructuras. Con nuestros instrumentos tenemos que establecer como límite de trabajo, ¿verdad? Que nos vamos a ayudar, como ustedes ya saben, con métodos radiográficos y con métodos electrónicos, como son los localizadores foraminales. Lo que vamos a hacer, ¿verdad?, es establecer nuestra longitud de trabajo hasta llegar a estas estructuras que están reabsorbidas. Entonces, dentro de las clasificaciones de lesiones perirradiculares que nosotros tenemos las que son agudas, que ya dijimos que las vamos a ver cuando veamos el capítulo de urgencias, y tenemos las llamadas patologías perirradiculares crónicas, ¿verdad? O sea, que transcurrió cierto tiempo para su instalación, dentro de las cuales, según esta clasificación, vamos a ver la osteitis condensante, el absceso apical crónico y la periodontitis apical asintomática. Es importante para el diagnóstico de estas lesiones el análisis exhaustivo, con tiempo y con magnificación de las radiografías que vamos a analizar. Si esta imagen nosotros la estamos viendo de este tamaño, a priori podríamos pensar que es ¿qué? ¿Qué les parece? ¿Será lo mismo verlo de este tamaño que verlo de este tamaño? ¿Verdad que no? Acá sí podemos llegar a identificar las personas que están componiendo esta imagen de una rana. ¿Vamos a verlo de vuelta? No es lo mismo ver esta imagen de este tamaño que verlo de este tamaño.
¿verdad? Podemos llegar a apreciar cuáles son los límites de cada persona. Acá tenemos una persona, acá hay otra, una cuarta y una quinta persona componiendo esta imagen. Lo mismo sucede con las estructuras dentarias. Hay que analizar con magnificación las radiografías de las piezas cuando estamos planificando nuestro tratamiento endodóntico. Entonces, en el caso de la osteitis condensante, que es la primera de las patologías que vamos a analizar, vamos a ver cómo se manifiestan clínicamente y cómo se manifiestan radiográficamente. Dentro de la clínica, la osteitis condensante, sabemos que es la respuesta que va a tener un proceso inflamatorio crónico, pero de baja intensidad. Esa pieza puede responder o no a las pruebas de sensibilidad y puede o no estar sensible tanto a la palpación como a la percusión. Generalmente son piezas que están asintomáticas. Y radiográficamente, la identidad de esta pieza, de estas patologías, es que estas piezas van a presentar una zona radio opaca. A diferencia de lo que hemos visto anteriormente, se va a instalar como una imagen radio opaca, perirradicular, difusa y que es concéntrica alrededor del tercio apical. Entonces, si vemos aquí radiográficamente, es una osteitis condensante porque es una respuesta de hiperreactividad osteoblástica frente a las toxinas de una pulpa inflamada. Y estamos hablando de una irritante de baja intensidad, por eso son procesos crónicos. Acá lo vamos a ver a mayor aumento. ¿Ven cómo se ve aquí todo radiopaco alrededor de ambas raíces? Acá hubo mayor formación de tejido óseo en respuesta generalmente a esa inflamación pulpar de baja intensidad. Aquí tenemos otras manifestaciones. ¿Ven aquí? Esto tenemos que, acá vemos otra imagen, esto tenemos que diferenciarlo de otras lesiones que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos la descripción del segundo cuadro que vamos a ver, el que acabamos de ver recién, es la osteitis condensante. Lo que vamos a ver ahora es la periodontitis apical asintomática. Lo que anteriormente en otras clasificaciones, y que hay veces que se sigue describiendo, decíamos en algunos casos como granulomas o como quistes. ¿Cuáles son las características clínicas de estos cuadros? Generalmente son asintomáticos también o con una leve molestia. Sin embargo, muchas veces en estos casos la percusión es positiva y sobre todo la percusión vertical. Puede llegar a haber sensibilidad a la palpación, ¿verdad? Dependiendo del compromiso de la tabla ósea. Y las pruebas de sensibilidad van a ser negativas. ¿Negativas por qué? Porque vamos a tener una muerte pulpar. Las características radiográficas van a ser las zonas radiolúcidas perirradiculares de origen endodóntico, como vimos hasta ahora. Entonces, esta es la gran diferencia que tenemos con el cuadro anterior, donde puede llegar a haber vitalidad pulpar, como en el caso entonces de la osteitis condensante. Estas lesiones que estamos viendo responden a una infección alojada dentro del conducto. Entonces, Fish, en la década del 50, ya describió diferentes zonas que pueden estar alojadas, que pueden describir lo que sucede en la zona perirradicular cuando está instalada la periodontitis crónica. Es así que tenemos una zona que es la que está dentro del conducto y en la salida inmediata
del mismo, que es lo que se llama la zona de infección, que es donde está la mayor cantidad de carga microbiana que está alojado en el interior del conducto, en el interior de los túbulos dentinarios, como ya hemos visto, y en las salidas que pueden llegar a ser foraminales o de conductos laterales. Circundante a esa zona de infección está la zona de contaminación, que es donde van a estar esa defensa que yo les decía, ese tejido que está con una respuesta exudativa de los tejidos perirradiculares, tratando de reaccionar a la infección que está alojada dentro del conducto. Rodeando a esa zona está la tercera zona, que es la zona de irritación. Y allí lo que vamos a tener es la respuesta, ¿verdad?, de tejido de granulación que está intentando defender tanto como una respuesta inmunitaria como como una respuesta reparativa, y para poder reparar y que vengan los elementos de defensa, ¿qué se necesita? Se necesitan muchos vasos sanguíneos. Y vasos sanguíneos que traigan esos elementos de defensa, por eso se va a estar dando una angiogénesis y la llegada de fibroblastos jóvenes a la zona. Alrededor lo que vamos a tener es la zona de estimulación, ¿verdad? Con una acción fibroblástica y osteoblástica que va a intentar reparar estos tejidos que se han alterado debido a la infección alojada dentro del conducto. Lo que llamábamos como quistes apicales es diferente en el sentido de que es una cavidad que va a estar limitada por epitelio y que se va a poder acompañar de deformación de tablas y de movilidad dentaria en algunos casos cuando la destrucción de los tejidos perirradiculares es importante. Entonces, vamos a ver como una radiolucidez muy marcada, muchas veces de una forma circular o casi circular, limitada muchas veces por una zona, una línea radiopaca, asociada a la zona periapical. Esos quistes apicales, es importante saber que algunos son verdaderos y hay otros llamados falsos quistes o quistes en bolsillo o en bahía. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? En que los quistes verdaderos son independientes del conducto. Son cavidades cerradas y que están tapizadas, entonces, como decíamos, por epitelio. Los quistes en bolsillo o en bahía, si bien están recubiertos, no son cerrados, están abiertos hacia la zona foraminal del conducto. Como en este caso, ¿ven? Acá no es una cavidad que esté cerrada, está asociada a la salida de ese conducto. Bueno, hay distintas teorías para explicar la formación y sobre todo el crecimiento de los quistes, pero lo que sí vamos a tener entonces es una cavidad que va a progresar, que va a deformar las tablas óseas y que incluso pueden llegar a perforarlas. Ahora llegamos al tercer cuadro de las lesiones perirradiculares crónicas, como es el absceso apical crónico. Dentro de las características clínicas tenemos que, como vimos previamente también en el caso de la periodontitis crónica, responden a un proceso infeccioso con una necrosis pulpar. Estamos hablando de avances graduales, crónicos, lentos, que pueden llegar a tener una ligera sensibilidad, en muchos de los casos van a tener un trayecto fistuloso, que al abrir la pieza podemos encontrarnos con un exudado purulento que puede llegar a drenar por el conducto también. Dado que está instalado una necrosis pulpar, vamos a encontrar que las pruebas de sensibilidad van a ser negativas. Básicamente estamos frente a una pieza que se muestra asintomática.
Y de las características radiográficas cabe destacar que lo que vamos a poder llegar a observar es una zona radiolúcida perirradicular. Entonces, resumiendo, ¿qué tenemos? Tenemos que ahora en la zona perirradicular lo que tenemos alojado es un exudado purulento, a diferencia de la periodontitis que vimos anteriormente. Ese exudado, esa colección purulenta, ¿por dónde puede llegar a drenar? Puede llegar a drenar por el conducto o buscar la salida hacia el exterior haciendo un trayecto fistuloso que puede exteriorizarse a través de la mucosa o a través de piel. Ese trayecto fistuloso podemos incluso reconstruirlo a través de un estudio que se llama fistulografía, ¿verdad? Entonces, esto es una imagen del libro, pero aquí es como empieza a verse, a visualizarse el trayecto fistuloso tratando de drenar hacia el exterior. Ese trayecto fistuloso, si pudiéramos verlo, ¿verdad? Tenemos esa colección purulenta instalada que busca la salida hacia el exterior. Si nosotros abrimos la pieza, esa colección purulenta puede llegar a drenar por el conducto. Si eso no sucede, también va a buscar la salida hacia el exterior, pero en este caso, ¿atravesando qué? Atravesando todos los tejidos de la zona perirradicular, ¿verdad? Va a atravesar el tejido óseo, y en este caso, por ejemplo, ven, atravesó también el periósteo y la mucosa, constituyendo así lo que se llama el trayecto fistuloso. Acá en este caso, por ejemplo, una de las distintas presentaciones que tienen los trayectos fistulosos. Entonces nosotros, si no sabemos cuál es la pieza que lo está generando, podemos hacer lo que se llama una fistulografía. Vamos a colocar a través de esa exteriorización, en este caso, ven, es un cono de gutapercha. Tiene que ser un material que sea radiopaco, que sea visible radiográficamente. Entonces vamos a hacer campo, vamos a hacer la antisepsia de la zona, podemos incluso también colocar anestesia tópica aquí, y colocamos ese cono de gutapercha de un calibre mínimo que debe ser un 25, puede ser mayor dependiendo del diámetro de ese trayecto, y lo colocamos atravesando todo ese trayecto fistuloso hasta que sentimos resistencia al avance del cono. Ahí tomamos la radiografía, y acá tenemos el recorrido que hizo ese cono, y no siempre coincide la ubicación de la fístula, de esa exteriorización, con la pieza motivo. A veces la fístula se puede encontrar a distancia de la pieza que lo origina. En otras ocasiones las manifestaciones pueden exteriorizarse a través de piel, sobre todo en el maxilar inferior, ¿verdad? Como en este caso, este molar llegó a dar esta manifestación en piel. Ahí tienen la fistulografía. Pero otras veces lo que tenemos que hacer es un diagnóstico diferencial. ¿Con qué? Con otras estructuras o con otras patologías que radiográficamente pueden llegar a manifestarse de forma similar a lo que acabamos de ver. Entonces, si no sabemos cuál es la pieza causal, necesariamente, si hay fístula, necesitamos hacer una fistulografía. Pero el diagnóstico diferencial, en muchas ocasiones, hay que hacerlo con otras estructuras anatómicas normales o también con otros cuadros patológicos. ¿Sí? Ven, por ejemplo, ¿qué estructura es la que está aquí? Normal, que siempre se va a presentar a la altura de los premolares inferiores. Es el agujero mentoniano, que, dado que justamente es un agujero, puede llegar a simular una lesión perirradicular. ¿Por qué? Porque se ve radiolúcido, porque muchas veces puede llegar a superponerse con la zona perirradicular de alguno de esos premolares. Entonces, nosotros sabemos que si estamos en la zona vecina a los premolares inferiores, o incluso puede llegar a estar más distalizado,
hay que hacer el diagnóstico diferencial de una posible lesión perirradicular con el agujero mentoniano a través de ¿qué? De todas las pruebas diagnósticas que vimos anteriormente. Radiográficamente, si nosotros vemos que hay integridad de la línea del espacio periodontal, ahí ya podemos sospechar que lo que está, por ejemplo acá con el número 3, ¿verdad? Esa imagen radiolúcida puede llegar a corresponderse con el agujero mentoniano y no con una afección perirradicular. ¿Eh? Miren acá cómo se observa el agujero mentoniano también, mírenlo aquí. Puede presentarse también el trayecto fistuloso en la zona palatina, y entonces miren este caso, por ejemplo, donde tenemos la fístula palatina casi que en la línea media de la bóveda, y radiográficamente tenemos un incisivo central que está tratado endodónticamente, un incisivo lateral que no está tratado endodónticamente y una lesión aparentemente perirradicular que se manifiesta como una imagen radiolúcida que abarcaría ambas piezas. Entonces, este trayecto fistuloso, ¿cuál se corresponde? ¿Al central, al lateral o a los dos? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a ver la resolución. Se hizo entonces la antisepsia de la cavidad oral, se puede llegar a colocar anestesia tópica y a eso se le va a sumar entonces la colocación de un material radiopaco, visible radiográficamente, que va a recorrer todo el trayecto fistuloso y luego vamos a tomar una radiografía. ¿Qué nos mostró esa radiografía? Que el que estaba dando el origen de ese trayecto fistuloso, en este caso, era el incisivo lateral. También tenemos que tener en cuenta que en otras ocasiones hay imágenes radiolúcidas que pueden presentarse de esta forma, pero no corresponder a una patología perirradicular. Sin embargo, se presentan como aparentes lesiones radiolúcidas. ¿Ven? Ese es el caso de la displasia cemento ósea. Básicamente la vamos a apreciar con mayor prevalencia en el maxilar inferior. Otras imágenes radiolúcidas que pueden llegar a estar asociadas con las zonas perirradiculares de las piezas pueden ser distintas entidades como pueden ser los queratoquistes o el quiste periodontal lateral. En esos casos lo que hay que hacer es test de sensibilidad en las piezas. En este caso, por ejemplo, son piezas que son íntegras, porque sospecharíamos que esta imagen radiolúcida podría responder a alguna de estas piezas. En este caso era una niña, ven que todavía ni siquiera había terminado la edificación radicular del canino, y había una manifestación dolorosa, la palpación de la tabla vestibular en esta zona entre lateral y canino. Se hicieron los test de sensibilidad y dieron positivos, entonces ahí descartaríamos la necesidad del tratamiento endodóntico de estas piezas y bueno, a través de biopsia se confirmó el diagnóstico presuntivo de quiste periodontal lateral. Resumiendo lo que ya hemos visto en otras unidades, los test de sensibilidad que más vamos a utilizar son los de frío, que se aplican en la zona, pueden ser test eléctricos o test también de fresado. La percusión. Todos estos test, en caso de ser positivos, se van a manifestar como una respuesta dolorosa por parte del paciente. Otros métodos de análisis pueden llegar a ser no solo las radiografías periapicales, como vimos recién, sino también son de gran ayuda los estudios tomográficos, básicamente los de haz cónico o con BIM.
tomografías que se realizan en el servicio de imagenología de nuestra facultad, que pueden complementar la lectura y el diagnóstico y la planificación de nuestros tratamientos para saber en las 3 dimensiones del espacio cuál es la extensión de esas lesiones. Por ejemplo, si nosotros vemos esta lesión, esta imagen hipodensa, no sabemos qué extensión tiene en sentido vestibulopalatino. La tomografía con BIM nos permite esa evaluación. Ahora, si nosotros vemos en una radiografía panorámica o periapical, esta imagen radiolúcida y la radiografía se termina y no nos permite ver hasta dónde llega, es obligatorio saber cuál es el límite de esa imagen radiolúcida antes de pensar en intervenir en la pieza. Y miren cuál fue el resultado de este caso. Miren la extensión que tenía esa imagen radiolúcida, que no solamente entonces involucraba la pieza. Miren, había un tratamiento de conducto de una calidad bastante deficiente, había una lesión cariosa aparentemente activa en el molar 7, y esta respuesta, esta imagen radiolúcida en el maxilar inferior. En este caso, lamentablemente, cuando se analiza el tejido de la zona mediante biopsia, era un tumor maligno que implicó la resección mandibular de la zona. Entonces, no siempre cuando tengamos una imagen radiolúcida va a responder entonces a una lesión perirradicular crónica. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con otro tipo de patologías. En algunos casos, el tratamiento de las lesiones perirradiculares hay que complementar en los tratamientos endodónticos con tratamientos quirúrgicos. Y eso es cuando, en un porcentaje muy bajo, tenemos la instalación de la infección extrarradicular, que se calcula que es entre un 6%, donde el biofilm no solamente esa carga infecciosa que está dentro del conducto, sino que puede estar también alojado en el exterior del conducto, en esas salidas hacia el exterior, y nuestras maniobras, que son vía conducto, ya no serían suficientes para la resolución de esos casos. Entonces, acá ven, por ejemplo, una manifestación lateral. ¿Por qué? Porque había un conducto lateral. Miren acá esta lesión perirradicular asociada a este conducto lateral. Los quistes que decíamos falsos quistes o quistes en bahía, que están asociados exclusivamente al contenido, a la infección que está dentro del conducto. Entonces, en esos casos, el único tratamiento necesario va a ser el tratamiento endodóntico. Ahora, cuando estamos frente a quistes verdaderos, muchas veces hay que complementarlo también con tratamientos quirúrgicos. Eso quiere decir que la cirugía paraendodóntica va a estar indicada cuando estamos frente a quistes verdaderos, frente a infecciones extrarradiculares a las cuales nuestras maniobras no llegan a poder controlar esa infección, cuando por ejemplo hay una reconstrucción con un poste, con un perno grande dentro de ese conducto, que el hecho de removerlo podría llegar a implicar un riesgo de fractura de esa pieza. Entonces, en todos esos casos hay que recurrir a la infección paraendodóntica. Esa podría llegar a ser también la explicación de las lesiones que se llaman persistentes. Es cuando, a pesar de todas nuestras maniobras, de todos nuestros intentos por vía de dentro del conducto, no controlamos el exudado
o no reparan los tejidos luego de nuestro tratamiento. La explicación más frecuente es la permanencia de la infección extrarradicular, y ahí es cuando hablamos de lesiones persistentes. Esas lesiones persistentes, pensemos que esa protección que tenían los microorganismos organizándose en biofilm, no solo dentro del conducto, sino que pueden estar también en el exterior del sistema de conductos. Entonces es más difícil todavía poder acceder. Y en otra unidad, en otro teórico más adelante, vamos a ver qué pasa cuando es que hay que hacer la revisión del tratamiento endodóntico, pero más frecuentemente se va a deber a cuando no logramos controlar la infección que está dentro del conducto, cuando esa infección puede llegar a estar organizada también fuera del conducto, en lo que hace a la reacción que se llama cuerpo extraño, ¿verdad? Diferentes materiales que no deberían estar, pero que por diferentes medios se alojaron también en esa zona y a los cuales los mecanismos de defensa del hospedero no pueden dar respuesta y esa lesión pasa a ser persistente. ¿Qué otra característica van a tener en estos casos estas lesiones? Es que la flora va a variar, se va a cronificar y podemos llegar a tener distintas especies, no solo de bacterias también, sino lo que se ve más frecuentemente también es la presencia de actinomyces, distintos tipos de ellos, ¿verdad? Lo que nos va a obligar el uso de medicaciones, además de las que ya vimos en los teóricos anteriores, ¿verdad? Al uso alternado, por ejemplo, con clorexidina, e incluso también a la colocación como medicación intraconducto de otro tipo de medicaciones, como pueden ser las que son a base de antibióticos, en casos donde no ha resultado ninguna de nuestras maniobras, que podríamos pensarlo como una consideración excepcional, lo que estamos planteando. ¿Por qué? Porque no hay que desconocer las posibles reacciones alérgicas, la sensibilización de ese paciente, la posible generación de cepas resistentes y a su vez se puede sobreagregar, si es que no lo hay, otras cepas fúngicas también. Entonces, esta es una de las tantas formas de organización del biofilm. Recuerden que atravesando este biofilm hay canales, ¿verdad?, de comunicación, además de los que ya vimos del quorum sensing entre los distintos microorganismos, y acá va a estar la irrigación y los distintos medicamentos de uso tópico que va a tratar de inhibir y de desorganizar ese biofilm. Las lesiones que hemos visto hasta ahora crónicas, en un 20% pueden llegar a agudizarse. ¿Qué quiere decir eso? Estas lesiones, que generalmente son asintomáticas, pueden llegar a ser sintomáticas por diferentes motivos. Generalmente va a estar asociado cuando hay variaciones en la composición de la flora de ese conducto, muchas veces asociado a nuestras maniobras endodónticas, especialmente cuando son piezas con cavidades abiertas de larga data, o sea, el paciente va a venir con una cavidad coronaria abierta en una pieza asintomática, donde nosotros vamos a intervenir, la vamos a sellar esa cavidad, entonces vamos a modificar todo un equilibrio previo que había en esa flora, no solamente en su composición, en sus nutrientes, en el tenor de oxígeno, y en algunos casos eso puede llevar a una manifestación a través de dolor. Entonces el paciente va a volver a concurrir, pero en este caso con una urgencia.
Es lo que hablamos de agudizaciones. Y estos tratamientos hay que controlarlos, ¿verdad? Vamos a hacer controles que son inmediatos, ¿verdad? Una vez culminado el tratamiento, y otros que son inmediatos para poder visualizar la evolución, y cuando los resultados son óptimos, podemos llegar a apreciar la resolución con la reparación de los tejidos circundantes alterados previamente. Otra reparación, otra, ¿verdad? Distintos casos. Ven como lesiones amplias, si son solo de origen endodóntico, solo con el tratamiento endodóntico, pueden llegar a reparar todas las estructuras. O sea, hay que hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Vamos a ver este tratamiento endodóntico. ¿Hay algo que le llame la atención de este tratamiento, de esta pieza? ¿Qué vemos? Vemos aquí como una pequeña imagen radiolúcida circundante, pero básicamente lo que tenemos que ver es que la endodoncia no va a terminar cuando obturemos el sistema de conducto. En realidad, este tratamiento se va a culminar cuando esté restaurado. Y miren lo que está pasando aquí. Esta cavidad está abierta. Entonces, nosotros logramos un sellado óptimo apical y sin embargo no pudimos sellar la zona coronaria, o se la selló, el paciente no se restauró, y si no se restauró vamos a tener filtración de microorganismos que luego van a volver a alojarse en diferentes profundidades. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que el tratamiento es endorestaurador. Si la pieza no se restaura, el tratamiento no está terminado. Vamos a repasar lo que hemos visto hasta ahora. En el caso de una patología perirradicular, ¿cuál es el tejido que primero se va a reabsorber? ¿El cemento radicular, el hueso alveolar o la dentina radicular? Si respondieron el cemento radicular, es correcto. Muy bien. Vamos a ver otra pregunta. En el caso de la periodontitis apical, asintomática, ¿recuerdan el caso? Este cuadro de periodontitis apical asintomática incluye a los antiguos cuadros que antes se llamaban A, necrosis y gangrena pulpar, B, granulomas y quistes, o C, periodontitis aguda y crónica. Muy bien, es la B, granulomas y quistes. Vamos a ver en este caso, ¿en qué lesión perirradicular se observa una imagen radiopaca? A, osteitis condensante, B, periodontitis crónica, o C, absceso apical. Esta es fácil, ¿verdad? Es la osteitis condensante. Recuerden que es el único caso de lesión perirradicular crónica donde vamos a tener una manifestación radiopaca que puede llegar a convivir con vitalidad pulpar. La fistulografía se realiza en los casos de A, periodontitis apical asintomática, B, necrosis pulpar y C, absceso apical crónico. ¿Qué les parece? ¿Cuándo es que se hace una fistulografía? Muy bien, el caso de absceso apical crónico. Por último, la patología perirradicular más frecuente con vitalidad pulpar es A, la periodontitis asintomática, B, la periodontitis crónica, C, la osteitis condensante. Si estuvieron atentos, se los respondí hace poquito.
La respuesta correcta es la otitis condensante. La causa más frecuente de lesiones apicales persistentes es A, lesión apical previa, B, persistencia de infección extrarradicular y C, accidentes operatorios. ¿Cuál es la causa más frecuente de lesiones persistentes? Muy bien, la B, la persistencia de infección extrarradicular. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, estamos en contacto.